esta NGConf 2023, su 10ª edición. Este es el team de todo nuestro meetup el día de hoy. Y vamos a empezar con Eduardo, que nos va a compartir qué son Angular Signals y el Standalone Components por defecto. Muchas gracias, Aileen. Bueno, pues realmente creo que de las novedades que primero salieron ahora para Angular, la versión 16 y que empezó a sonar pues por el RFC que lanzaron para solicitar comentarios de la comunidad, pues fue el tema de Angular Signals. También un poco antes el tema de Standalone Components, que se empezó a hacer ahí el ruido por pues regresar a lo que, digo, la gente que empezó a trabajar con Angular desde que era la versión RC. Recuerda, creo que fue en la versión RC4 o en la 2, donde todo se manejaba así como standalone components. Bueno, no se llamaba en ese entonces standalone components, pero eran solamente componentes. Y en la versión 2 o 4 se introdujeron los módulos, que vino a cambiar pues radicalmente cómo se trabajaba con Angular y pues fue todo lo que conocemos hasta la versión 15 de Angular. Entonces, déjame, le doy en la siguiente pantalla. Un segundo. No me deja cambiar. Ahí está. Uy. Bueno, ahí se empalmó. No sé por qué se empalmó la. A ver. Como que no quedó bien eso. No sé, Aileen, si puedes refrescar la página de las diapositivas, por favor. Porque como que no agarró los últimos cambios que había hecho en la página. Si no, no se preocupen. Pues realmente yo creo que ya en este momento ya todos, ahí está. Ya todos hemos hecho al menos alguna aplicación o probado este tema de Angular Signals. Pues realmente lo que viene siendo Angular Signals es una manera es el nuevo prototipo de reactividad pues específica o el fine grain reactivity que permite, bueno, va a permitir que Angular pueda identificar de manera más sencilla o más rápida cuáles son los elementos que han sufrido algún cambio y necesiten que se vuelva a hacer el repintado del DOM o la regeneración del DOM. Entonces, Angular Signals viene no como un reemplazo para RxJS, porque pues cuando empezó a sonar Angular Signals, pues mucha gente empezó, bueno, ya le decimos adiós a RxJS, va a ser más sencillo todo. Perdón, esto pasa en las sesiones en vivo. Entonces, bueno, el tema de Angular Signals es que se compone pues, de las señales que Angular pues hizo dos, las señales que solo son de pura lectura y las que son también de escrituras, la Writable Signals. En este caso, nos permiten crear una variable que va a poder ser actualizada y notificar a cualquiera que esté leyendo o recibiendo sus valores. Tenemos el método que es computed, que nos permite generar en automático valores en base a alguna otra señal. Por ejemplo, ahí tenemos tenemos una señal que nos da el valor de 0 y podemos irlo aumentando y tenemos el double count, que es un campo calculado que nos permite en automático cada vez que cambia la variable, que es el signal, ejecuta esa función y nos da un valor nuevo. Y también, bueno, tenemos los effects, que es un método que nos permite realizar alguna función o algún método en el momento que alguna señal es actualizada. De hecho, hay varios artículos ahí que acabamos de lanzar hace poco en el blog de Hero Devs, un artículo relacionado con los effects y una de las cosas que podríamos obviar al momento de estar trabajando con ellos y que pudiera generarnos problemas en la aplicación. Entonces, ahorita les pongo el link en el blog. También tengo un artículo ahí en el blog de desarrollar una aplicación con Signals en lugar de bueno, no en lugar de RxJS, sino también en conjunto con RxJS para manejar temas asíncronos. Y el otro tema que está de novedad ahora en Angular versión 16, pues ya vimos que los standalone components empiezan a tomar fuerza en la comunidad. Ahora el siguiente paso, perdón, ya ando spoileando, Alejandro, tus temas. El siguiente paso ahora es que ya van a ser por default.
Actualmente para crear un componente standalone tenemos que agregar la propiedad de standalone en las propiedades de configuración de nuestro decorador component como true. En futuras versiones se está ya viendo el dejarlo como true en automático. Entonces de esta manera ya pues, todos nuestros componentes van a poder ser standalone por default. Si necesitáramos alguno en módulo, pues ya le ponemos ahí en false. Sillo. Y para agregar con respecto a lo de Signals, que vos mencionaste que no va a haber sustitución de Signals con respecto a RxJS, y eso es cierto. Y más que todo es que también va a haber interoperabilidad con RxJS y Signals. Van a haber unas operadoras nuevas que va a ser de to Signal o from observable to Signal and to Signal from No, observable. antes eran from observable y from signal, pero en las últimas actualizaciones de signals lo cambiaron a to observable y to signal. Entonces, de esa manera ya puedes manejar la interoperabilidad. Esa cosa. La Interoperabilidad. imperotibilidad. Lo que dijo Alfredo. Entonces, ya puedes trabajar en conjunto con Signals y RxJS. Porque pues realmente RxJS tiene muchas soluciones o es muy bueno para manejar eventos asíncronos o llamadas en APIs. Entonces te permite pues hacer tu cadena de pipes, tu chain de pipes para transformar los valores o los resultados. De hecho, no solamente RxJS como tercero, sino NGRX también fue anunciado en la versión 16, que tiene toda una capa de compatibilidad con Angular Signals. Así que para poder manejar de manera bastante efectiva y utilizando un muy buen rendimiento lo que tiene que ver con estados en la aplicación. Es correcto. Y bueno, pues de las novedades de Angular 16 que iba a presentar yo, pues son estas las que yo traía para presentar. Realmente standalone por default, pues es los mismos componentes standalone que hemos ya podido ir integrando en nuestras aplicaciones. Y Signals, pues realmente este developer preview de la versión 16 ha tomado mucha fuerza. Realmente todavía faltan más cosas porque se está viendo también todavía es una propuesta y quizá llegue en la versión 17 de Angular, todavía no sabemos, pero el manejar los Signal Components, que es un nuevo cambio en todo cómo funciona los ciclos de vida del componente. Pues ya se integran otros. Haskell, bueno, no me acuerdo exactamente los nombres de los eventos o de esos métodos, pero ya cambian a los tradicionales que utilizamos actualmente. Entonces, Signals todavía falta mucho para que quede completamente terminado, pero es muy emocionante ver toda la comunidad que ha estado compartiendo y trabajando en conjunto para presentar esto. De hecho, Alfredo, como parte de Developer Preview de Signals, es una de las personas que ha publicado en español y en inglés también en el blog de NGConf, y también puedes compartir esos enlaces, Eduardo, Correcto. para acercarse un poco a las utilidades que tiene Signals y ir probando. De todas maneras, debe estar bastante estable para Angular 17. Sí, ya, si realmente ya actualmente se están haciendo aplicaciones que aún en Developer Preview ya están sacando el máximo provecho de Signals. Pues, y librerías, pues como tú mencionas en GRX, que ya está implementando Signals. Entonces, viene con todo. Excelente. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Si tienen dudas o algo, las pueden ir dejando en el chat o si quieren al final de la presentación también. Eduardo con gusto les puede contestar. Claro que sí. Y de la manera que configuramos Zoom esta vez, no tenemos un Q&A, así que en el chat va a ir todo lo que tiene que ver con preguntas y respuestas. Muy bien, pues vamos con Alejandro, que nos va a hablar de NG Optimized Image, y composición de directivas y carga diferida. Adelante. Sí, esto de la directiva de optimización de imágenes que fue introducida como Developer Preview en Angular 15 y ya es totalmente estable en la versión 16 con una mínima, yo no vi ningún cambio drástico, nada de breaking change. Es uno de los tópicos que se mencionó muy por arribita en la conferencia de NGConf 2023 el mes pasado, a principios de mes.
Y sobre esto quisiera mencionar, déjame ver si puedo pasar. Aileen, creo que perdí el control, así que si puedes ayudarme a pasar la diapositiva. Sí. Perfecto. Ya. Entonces, con lo que tiene que ver con optimización de imágenes, casi todos como desarrolladores front-end estamos familiarizados con lo que tiene que ver con el lazy loading de las imágenes, cómo diferirlas para, o como quiera que se traduzca en español, para que aparezcan cuando el usuario está haciendo scroll, desplazando la pantalla hacia el punto donde se comienza a dibujar la imagen, para en caso de que tengamos una galería gigantesca de imágenes no afecte tanto el rendimiento de la aplicación, y una serie de otras técnicas fundamentalmente para mejorar las métricas que tienen que ver con el primer pintado en pantalla, una buena traducción también de esa métrica de front-end performance. Y en este caso, Angular nos ofrece como framework a partir de la versión 15 y ahora ya completamente estable, como mencioné, en la versión 16, una directiva para poder encapsular todo lo que tiene que ver con optimización o casi todo. Yo estuve haciendo una pequeña prueba de concepto y de hecho publiqué un artículo que voy a también a enlazar por acá después antes de que pase la presentación de Nelson, con cómo usar el ng-source, el ng-source-set, que como ven son atributos que uno puede aplicarle cierto grado de dinamismo en combinación con otro de los atributos que se pueden pasar como parámetro de ese componente que tiene la directiva automáticamente cuando estamos mencionando el ng-source. Y en este caso, incluso podemos extender la capacidad de la optimización de imágenes pasando proveedores y usando una serie de valores customizables que podemos implementar. En el caso del ejemplo, esto lo tomé directamente del artículo que había escrito para Medium. Unsplash.com es el proveedor de imágenes oficial de Medium y en este caso hay un ejemplo que está también disponible en GitHub que permite hacer toda la parametrización del URL que genera Unsplash por defecto para configurar formato, ancho, la calidad de la imagen y eso conectado con la directiva ng Optimize Image puede ser una solución ideal no solamente para Unsplash, sino para casi cualquier proveedor de imágenes. Yo creo que Angular, bueno, al menos en el Developer Preview, estaban ofreciendo por defecto los image loaders para 4 proveedores de imágenes, incluyendo Flickr, por ejemplo, y creo que el proveedor base de Meta, con Instagram, Facebook, etcétera, y ustedes tienen la capacidad de crear el proveedor que deseen con este tipo de directiva. El próximo tópico se trata de Directive Composition, que fue también introducido brevemente, creo que en la 15.1 y totalmente ya como una solución estable a partir de la 16, que incorpora el atributo host que se llama host directive dentro de la propiedad del decorador del metadato del componente. Como pueden ver ahí en el ejemplo hacia la izquierda, uno define, pasa con un arreglo en una lista de objetos que son directivas que se están aplicando directamente al host para ser aplicadas en tiempo básicamente de ejecución. En ese caso, no tendríamos que estar yendo al componente padre o al componente raíz como tal para declarar cuál directiva se va a aplicar a ese componente, sino podemos hacerlo directamente desde el decorador del componente en cuestión. Podemos pasarle también aliases a los inputs, outputs, es decir, a las entradas, salidas de esa directiva. Y como bien el nombre lo indica, que es Directive Composition, nosotros podemos hacer, como está ubicado a la derecha, podemos hacer una agregación de diferentes directivas que de hecho es súper útil para las directivas en sí mismas. La directiva, por cierto, que se vaya a especificar en el host directive debe ser independiente, es decir, un standalone directive para que pueda ser aplicada
y no tenga un error en tiempo de compilación. Esto es parece simple lo que se está viendo acá en esta diapositiva, pero es uno de los de las cosas que está cambiando básicamente el juego en la manera en la que nosotros podemos tener una mejor experiencia como desarrolladores, fundamentalmente cuando estamos trabajando con múltiples directivas a la misma vez. O cosa que incluso voy a tratar estoy trabajando en un artículo que va a ser publicado posiblemente la semana próxima en el blog de NGConf acerca de esto de la composición de directivas. Uno de los temas a tener bien en cuenta es que el hecho de que podamos aportar múltiples directivas dentro del arreglo de host directives no significa que sea algo que debamos hacer básicamente sin tener idea de cuál va a ser el efecto desde el punto de vista de rendimiento de la aplicación. Es una buena práctica siempre observar hasta qué punto nuestra aplicación y los casos de uso que estemos empleando, a lo que le estemos aplicando directivas, son compatibles con la cantidad de carga en memoria y cómo va luciendo en runtime, en tiempo de ejecución, esta serie de composiciones para que no impacte y para que no se quede colgada literalmente la página en caso de que le estén pasando 5 o 10 directivas a un componente o una directiva en específico. La siguiente diapositiva. Y esto es uno de los RFC, Request for Comments, que estábamos comentando, creo que Eduardo lo comentaste inicialmente, que fueron anunciados de manera muy jovial por el equipo principal del Angular. Voy a hablar aquí de carga diferida y Gio va a hablar sobre las estructuras de control. Hay una cosa fantástica que va a ser introducida a partir de Angular 17, inicialmente como Developer Preview, y que va a cambiar la manera en la que nosotros vamos a escribir plantillas para Angular. Para bien, cualquiera que haya probado, por ejemplo, en Ruby, en Python, Liquid Syntax, la sintaxis que se permitía para trabajar con HTML precompilado o preprocesado, directamente va a estar familiarizado con esta nueva sintaxis que el equipo de Angular está trayendo a la comunidad para que la comunidad pueda aportar desde ahora cualquier comentario, puedan revisar. Voy a compartir también el enlace a ese RFC. Y básicamente, como pueden ver, es automáticamente legible bloques de contenido, es decir, bloques de componentes pueden ser deferidos en presencia de una condición en específica o una interacción por parte del usuario. Incluso pueden ser precargados si la página está idle o sencillamente en espera de alguna acción del usuario, para ir de una manera progresiva cargando eficientemente el contenido de la página. También están increíblemente trayendo la posibilidad, digo increíblemente porque es algo que cuesta líneas de código en un componente y que esa parte la podemos completamente deferir hacia la plantilla, que es especificar toda la lógica que tiene que ver con la carga y con el manejo de errores en caso de que un componente no pueda ser levantado en tiempo de diferización o lo que sea, mientras que el componente se está tratando de cargar en tiempo de ejecución. Así que voy a compartir los mensajes después de mientras que Nelson esté dando su parte de la plática. Muchas gracias, Alejandro. De igual manera, recordando a los que van entrando, el micrófono está abierto si tienen dudas, aquí para atenderlas. Vamos a pasar con nuestro siguiente speaker y nuevo co-host, Nelson Gutiérrez, que nos va a hablar de varias cosas muy interesantes que son required inputs, passing router data as component inputs, self-closing tags y standalone ng new collection. Así es, gracias Aileen. Estoy aquí, vamos a ver, solicitando el control. Creo que ya lo tengo por acá. A ver. Ok, listo. Gracias, Aileen. Sí, pues como estaba mencionando Aileen, bueno, de mi parte voy a comentar un poco sobre
nuevos features que tiene Angular 16 que se hablaron en la NGConf 2023, que tal vez no son de las iniciativas más grandes ahorita, como Signals, ¿verdad? Como Hydration, que va a compartir Alejandro más tarde, o no fueron parte de RFCs, sino más bien fueron el equipo de Angular escuchando a la comunidad. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, estos features de los que voy a hablar, algunos fueron solicitados como issues o como feature requests hace 3, 4 años. Por ejemplo, Required Inputs en el 2019 fue cuando se hizo la solicitud de ese feature. El próximo que voy a hablar de pasar data del router como inputs al componente es uno de los features, creo que era la tercera, si no me equivoco, con más emojis de solicitud o de likes, digamos. Entonces, estos son features que nos dicen que Angular está escuchando a la comunidad, ¿verdad? Y que quiere definitivamente poner atención a lo que la gente está solicitando. Y como les decía, en el 2019 fue solicitada la manera de que pudiéramos definir inputs como requeridos. Entonces, ¿qué beneficio nos trae esto? Pues que no tenemos que esperar a un error en el runtime, ¿verdad? Ya cuando la aplicación está corriendo, sino que desde el tiempo de compilado, cuando Angular hace el build y nosotros estamos desarrollando, vamos a poder ver errores cuando no tengamos un input en caso que sea requerido. Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo donde en este componente, en un car component, un ejemplo bastante, creo yo, usual, ¿verdad? En el desarrollo, donde pasamos un input, un objeto, digamos, que tenga toda la información, en este caso un país. Pienso yo que uno de los casos de usos más grandes podría ser si estamos refactorizando algo muy grande, ¿verdad? Y tenemos muchas instancias de este componente y en uno se nos olvida pasar un input, vamos a tener el error en el compile. Digamos, el compiler nos va a dar el error. Entonces esto creo yo, trae muchos beneficios a la hora de para nosotros los desarrolladores, ¿verdad? Mejora mucho la developer experience. Un pequeño feature, pero con muchos beneficios. Después, otro que tenemos es los self-closing tags. Me parece que esto fue algo que se introdujo en la 15.1, pero en la 16 ya está estable y podemos ver un poco en qué consiste. Bueno, como otros frameworks, ahora tenemos la oportunidad de definir los componentes de esta manera en nuestras plantillas, en nuestros templates. Si tenemos un componente, creo que todos hemos tenido la oportunidad de tener componentes con nombres súper largos, ¿verdad? Entonces ahora tenemos la facilidad de definirlo de esta manera. Así era la manera que podíamos hacerlo hasta la versión 15.1 y ahora la 16. Y a partir de la 16 en su versión estable, pues podemos definirlos de esta manera. Con self-closing, ¿verdad? Como tal vez un input, un elemento input nativo, ¿verdad? Que es un self-closing. Ok, este es el tercero que les comentaba. Este es uno de los que tenía más, pues, votos arriba para que el Angular Team nos lo implementara ya en el core, ¿verdad? En Angular. Y es la posibilidad de que cualquier tipo de data que nos da el router lo podamos tener como component inputs. Antes, si queríamos, por ejemplo, obtener este ID, en este caso, por ejemplo, un componente, teníamos que recurrir al activated route, ¿verdad? O a un snapshot, que era una de las propiedades del activated route. Habían varias maneras de hacerlo, pero eran más líneas, ¿verdad? Eran más líneas las que se ocupaban. Ahora simplemente, si tenemos algún tipo de data del router, ya sea en el resolver o demás, en este caso el ejemplo que tengo aquí es un parámetro, ¿verdad? ID, y lo quiero utilizar en el componente como un input, lo único que tenemos que hacer es pasar esta configuración with component input binding en caso que tengamos una aplicación de tipo standalone, y si la tenemos con modules también me parece que la property ahí se llama bind to component input y hay que setearla true. Entonces en los dos tipos de seteo de aplicación se puede, con ng-modules o sin ng-modules, y con solo poner esto ya en el componente country detail, por ejemplo, tendríamos este parámetro como
input del componente. Entonces es algo que es, como les decía, súper esperado y a mí me ha gustado montones. Ok, vamos a ver si... Tenemos una pregunta en el chat. Sí. Vamos a ver. ¿Me la podrían leer? Creo que me perdí el Sí. chat. Nos dice que Nicolás Ticona pregunta, bueno, dice, he visto que han agregado un router input. ¿En qué escenario se usa este decorador? Router input. Bueno, en mi caso no lo he escuchado. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Creo, o bueno, es precisamente para agregar, según yo, es para directamente poner ahí el router input. Según yo, es similar a lo que se está haciendo ahorita, me parece. Ok. Yo en lo personal no lo había escuchado, pero sí me lo voy a llevar para investigar a ver qué será. Pero como parte de este feature en especial, Router Data como component inputs, pues lo que se hace es se setea la configuración para que estén como inputs nativos del componente, ¿verdad? Pero muy buena pregunta, voy a llevármelo por ahí a investigar un poco, a ver qué puede ser lo que nos preguntan. Ok, como último tema, como parte de todo el trabajo que se hizo en Standalone Components en la versión 15, ahora el equipo de Angular también nos dio herramientas, flags en el CLI, en los schematics para crear inclusive ya ahora no solo componentes, que ya estaba, ¿verdad? En la versión 15, sino que ahora todo un workspace, ¿verdad? Toda una aplicación con el flag standalone. Entonces, a la hora de crear un proyecto nuevo, digamos que ponemos ng new, nombre del proyecto, y le ponemos el flag standalone, esta es más o menos la estructura que las traje un poco a esta imagen que nos genera ese esquemática. Entonces, en el main.ts ya no hacemos bootstrap a través de los módulos, sino que directamente un componente se nos crea un app config, que lo podemos ver acá, otro file donde podemos declarar todo tipo de configuración. En este caso, pues tengo nada más el ejemplo del router, pero ahí podemos poner toda la configuración. Se nos crea otro archivo donde podemos definir las rutas. Y en el app component, como vemos, tenemos el flag de standalone true y podemos utilizarlo para hacerle bootstrap a la aplicación. Entonces, pues ya tenemos pues todo lo que necesitamos para empezar un proyecto de cero ya completamente standalone con todas estas flags del NGNew que tenemos, ¿verdad? Lo podemos usar también para librerías, lo podemos usar, bueno, ya lo podíamos usar desde antes para componentes y como les enseño ahora para workspaces. Entonces, pues ya tenemos todo para empezar a jugar con todo lo que es standalone components, con todos los schematics que nos da esta versión 16 en esta NGNew Collection. Eso, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tendrías que decirle a alguien que todavía no haya explorado los standalone components y standalone directive? Voy a volver por acá. Qué buena pregunta, Ale. Pues yo diría que de una vez empiecen. Vamos a ver, creo que muy pocos, tal vez, o hablo por mi experiencia, tal vez en nuestro trabajo día a día no tenemos el proyecto ya de una vez en el Angular 15 o no nos hemos movido en Angular 16, ¿verdad? Entonces sería como en proyectos personales, pero yo en mi caso personal lo que he hecho es hacer pequeños proyectos, ¿verdad? Hacer pequeños proyectos y ahí nos vamos a dar cuenta de que trae muchísimos beneficios. Cuando ya empezamos con standalone, en mi caso, ya ahora es difícil, bueno, no difícil, pero, ¿verdad? Uno quiere que todo sea standalone. ¿Por qué? Porque trae mucha facilidad, ¿verdad? Ya no hay que hacer todo ese layer intermedio de ng modules. A la hora de reutilizar componentes es muchísimo más fácil, ¿verdad? A la hora de tal vez hacer un refactor es mucho más sencillo porque pues nada más se cambia la ubicación de un componente si quisiéramos, pero ya no hay que estar cambiando los ng modules. Entonces, creo que pues se puede, es una herramienta más, ¿verdad? Pienso yo. Yo creo que no hay que tampoco ir a cambiarlo todo a standalone. Sin embargo, es una herramienta más que tenemos para los casos que sea idóneo, ¿verdad? En mi Sí, caso, pues me ha gustado montones, ¿verdad?
Ahorita que mencionabas lo de los trabajos o los proyectos que están en Angular 15 o que no han llegado ahí, la ventaja también es que Angular se preocupaba, digo, por todos y ya generó también un schematic para poder migrar de manera sencilla tus módulos a standalone. Exactamente, también hay un esquemático, exactamente. Eso es un buen punto, Dardo. Pero yo creo que es eso, pues en mi caso personal, pues yo creo que es algo que vale la pena jugar con eso. Es tenerlo, pero como todos los features de Angular, es una herramienta más, ¿verdad? En donde tal vez va a ser lo mejor para algunos casos y para otros tal vez sea bueno seguir utilizando ngModules, digamos. No tenemos que convertir todo de una vez a standalone, igual con Signals, ¿verdad? Signals va a ser otra herramienta más, ¿verdad? En algunos casos donde RxJS sigue haciendo, por ejemplo, a la hora de hacer state management, lo que nos funcione más en el momento pensaría que no es como tan binario, sino que es una herramienta más, en mi opinión, ¿verdad? Pero no sé qué piensan ustedes. Y yo creo que más que todo, Angular en las últimas versiones se está enfocando mucho en el developer experience y tratando de facilitar este developer experience para cada uno de nosotros, como lo mencioné en el chat. Y por ejemplo, eso de componentes standalone hace fácil, creo, bueno, nunca he usado React, por ejemplo, pero hace fácil que un developer de React empiece a jugar con Angular y que no tenga ese burn down de entender que es un ngModule, que tengo que hacer import, export y por qué tengo que hacerlo aquí y no allá. Entonces, lo simplifica un poco más la solución. Y entonces, por ende, el developer se va a ver más atraído a usar el framework de Angular que antes. Yo creo que es una buena táctica que el equipo de Angular es así. Esto es más bien limpieza de código, ir directamente al grano a la cuestión de lo que hay que desarrollar. Y como mismo Jimmy mencionaba, no necesariamente standalone es aplicable para todos los casos de uso. Yo quisiera saber uno de los casos de uso en los cuales no sería una opción, pero fundamentalmente tenga que ver con el manejo de la modularización, ese tipo de cuestiones que de cierta manera le dan un orden y uno tiene que salirse del paradigma ese de los módulos y ir directamente hacia el trabajo y cambiar las estructuras de directorio, todo eso en función de componentes y directivas directamente, igual que pipes también a nivel directo. Así es, así es. Y yo creo que, pues creo que ahorita estoy viendo el chat, que cuando estaba compartiendo no lo pude ver, pero me gusta mucho el comentario de José Blanco, que dice, lo ideal es tener proyectos personales y replicarlo con las nuevas características, los nuevos features, ¿verdad? Y así entenderlas mejor. Y no puedo estar más de acuerdo, ¿verdad? Ahorita pues estoy haciendo un pequeño proyecto personal, para mis hijas, una pequeña aplicación, y ahí he podido usar todas estas cosas, ¿verdad? Pasar router data como input a los componentes, estaba usando require inputs, los self-closing tags, estas CLI commands para generar workspaces con NGNew. Entonces, pues yo creo que esa es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Practicando, creando y desarrollando, ¿verdad? Que al final es lo que nos gusta a todos. Así es, y a uno le gustaría como que poder todo lo que uno vio en el NGCon en 2022, 2023, poder hacer un proyecto total, pero es casi que virtualmente imposible porque el proyecto no va a parar para que vos pruebes una cierta funcionalidad y a ver cómo funciona en producción. Entonces, eh, reforzando lo que dice José y Nelson, es una buena práctica y así vas también creando tu GitHub con todo tu código y te puede servir para un futuro, una futura entrevista o referencia para una charla. Como siempre es mediodía en algún lugar del planeta, siempre hay alguien que tiene la oportunidad de crear una nueva aplicación desde cero, que tenga un valor como tal que aportar al negocio. Así que sencillamente para eso es la importancia que tiene estar familiarizado con lo último, que al final vamos a terminar utilizando todo dentro de unos años. Si la inteligencia artificial nos permite. Perfecto. Muchas gracias, Nelson. De nuevo, a los que se están uniendo, si tienen dudas respecto a esto o cualquier otro tema, su micrófono está a disposición si quieren hacer preguntas. Y bueno, ahora sigue Giovanni. Él nos va a hablar de JetSupport y RFC Built-in Control Flow.
Así es, muchas gracias, Aileen. Bueno, en particular a mí esto es uno de las dos funcionalidades o cosas que trajo la versión 16 que me llamaron mucho la atención. Vamos a ver aquí con el control. No me está dejando. Ahí está. Aquí está. Entonces, Angular en esta versión 16 anunció que va a entrar de lleno con el soporte a Jest. ¿Y qué es Jest? Bueno, Jest es otro marco de trabajo para realizar unit tests, así como lo es Jasmine. Em, Sin embargo, Jest es trabajado o es desarrollado por Facebook, lo cual significa que tiene una gran masa de desarrolladores que proveen un soporte a este marco de trabajo. A lo contrario de Jasmine, que Jasmine es un open source y que es apoyado por todos los desarrolladores de la comunidad. Jest se vino a dar, o Angular le vino a dar un soporte completo a Jest debido a varias em, encuestas que el equipo de Angular tuvo que hacer durante bastante tiempo y no solo con la comunidad de Angular, sino también con la comunidad un poco de JavaScript y este fue el resultado, que la comunidad ama y respira Jest por todo lado. Em, pero ¿qué nos ofrece Jest? Jest posee un marco de trabajo más moderno que lo que puede ofrecer Jasmine. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, los unit tests o los tests que se pueden hacer en Jest se trabajan a través de un snapshot testing que le dicen. ¿Y qué es un snapshot testing? Jest empieza a probar tu funcionalidad con un pedazo o con una parte de la aplicación congelada en el tiempo y uno puede seguir haciendo deployment, por ejemplo, a lowers environment de QA o de F y no afectar ese test, no se va a romper. También Jest nos va a ofrecer un análisis más amplio de cobertura de código que, por ejemplo, ofrece Karma. Em, a la medida que se va a dar este cambio de Jest, también se va a dar un cambio de que no se va a utilizar o no se quiere utilizar más Karma, sino se quiere utilizar Web Test Runner. Entonces hay también que tener en cuenta ese momento de uno querer migrar todos sus unit tests de Jasmine a Jest. Eventualmente se Y va a dejar de soportar Karma y Jasmine oficialmente, según nos dio la impresión en lo que se conversó durante el NGConf. así Hay es. mucho potencial que está yendo hacia el soporte como tal de iOS. Así que posiblemente Angular 19, Angular 20 no venga con un soporte ya oficial hacia Karma y Jasmine. Digo yo, estoy sencillamente Bueno, sí, simpaticinio. interpretando, sí, Ujú. interpretando todo lo que, sí, todo el sentimiento que nos dio todos estos nuevos features de Angular, ¿verdad? Y también Jest nos permite la ejecución de pruebas en paralelo. Entonces, lo cual va a hacer que nuestro pipeline, por ejemplo, que está en Bitbucket, que si tengo 500 tests, 500 unit tests o 1000 unit tests que corren en secuencia y tardan 5 minutos, y ya con Jest puede durar la mitad, ya que puedo correr 2 sets de 250 y me va a optimizar mi tiempo de hacer deploy de mi código a algún ambiente o a producción. ¿Qué otro beneficio nos da Jest? Automáticamente hace un mock de tus dependencias. Automáticamente cuando empiezas a correr los tests bajo Jest, eh, Jest va a crear un mock de tus dependencias cuando ejecuta las pruebas. Como lo mencioné al principio, Jest está desarrollado por Facebook, lo cual lo hace un poco más robusto que Jasmine. Y Jest provee una herramienta de terceros, un third-party library para hacer una migración sin dolor. Porque entonces uno pregunta, bueno, entonces vamos a mudarnos de Jasmine a Jest, pero y entonces vamos a tener que reescribir todos los tests y vamos a estar así como, vamos a ver, como este sticker, no se ve así como todo está, todo está bien.
y prendiéndonos en fuego, no. Para hacer esta migración de los tests de Jasmine a Jest, podemos instalar o podemos correr este comando que voy a compartir aquí en el chat, npx jest commode, y esto nos, por lo que he leído, nos garantiza una migración sin dolor de los unit tests de Jasmine a Jest. Y aquí también les voy a compartir el GitHub. Déjenme un segundo. ¿Hay alguien de es- la audiencia o del panel que haya pasado por una transición efectiva desde Jasmine hacia Jest? a ver, parece que no se han animado todavía, pero De uno por uno, de uno por uno. No se eso amontonen. no todos a la vez. Así es. Primero Pero yo. vamos a ver si estamos en eso, en poder hacer la migración y poder optimizar todo nuestro ambiente de trabajo y hacer deployments más frecuentemente. Y para mostrar que el soporte de Jest, o sea, va a ser bastante parecido, o digamos, el desarrollo de unit en Jest es muy parecido a lo que tenemos actualmente en Jasmine. Este pedazo de código que tenemos aquí, podemos ver que tenemos nuestros imports como tal, como normalmente los tenemos un describe que me va a encapsular todo lo que quiero de hacer en mi componente, y el for each para inicializar las declaraciones, los imports, todas las dependencias que tengo en mi componente. Y lo único, o por lo menos lo que podemos visualizar aquí cambia, es que en vez de utilizar un it, uy, se me fue, ajá. En vez de utilizar un it para crear mi unit test, vamos a utilizar la palabra test. De resto, todo parece que va a funcionar de forma sin dolor, por así decirlo, sin ningún cambio. Y bueno, otro de los RFCs que presentaron de manera bastante casual cuando dieron el keynote en el NGConf fue este Built-in Flow Control, que podemos ver a simple vista que con este Built-in Flow Control vamos a reducir significativamente el tamaño de nuestro HTML cuando utilizamos directivas de control de flujo. ¿Y qué es un directivo de control de flujo? Un ngIf, un ngFor, un ngSwitch. Y de verdad, no sé ustedes, pero para mí se me hace mucho más placentero a los ojos la parte derecha de la pantalla, mucho más entendible, es mucho menos ruido que tenemos en el HTML comparado a la forma tradicional que venimos haciendo el manejo del flujo de control en Angular. Entonces, la idea es de tener este flow control implementado, si Dios quiere, para la versión 17, es que sea prácticamente similar a la sintaxis de las declaraciones de flujo de control de JavaScript. Que funcione con múltiples plantillas, como lo pudimos ver en el ejemplo anterior, con un if, con un if, else, switch, case y un ngFor también. Y también que nos permita una sintaxis más flexible y personalizada para cada caso de uso. Aquí les voy a compartir el RFC que tiene abierto el equipo de Angular con respecto a este Built-in Flow Control para que puedan hacer sus comentarios, qué les gustaría ver en esta nueva iniciativa y bueno, y que pronto la podamos estar utilizando. Y por último, Alejandro nos va a hablar un poco de hydration. Y bien rápido, porque estamos en verano, en el mejor mes que podemos aproximarnos hacia este tipo de funcionalidad que ya está ofrecida, creo que ya está estable, ¿no? Completamente a partir de la versión 16. Y la manera en la que podemos aproximarnos hacia lo que tiene que ver con hydration, y voy a ir hacia el significado como tal de ese término dentro del patrón
arquitectónico, es sencillamente haciendo la importación del Provide Client Hydration que viene directamente desde el Angular Platform Browser Module. Es tan sencillo, tan fácil, tan asombroso como declarar eso como un proveedor en el momento de hacer el bootstrapping de la aplicación. Ahora, hay casos donde uno quisiera no utilizar la hidratación, ni tanto se puede hacer de manera, llamando a la directiva en el mismo componente que no querramos correr con este tipo de hidratación dinámica. También se puede definir como atributo de ese decorador en el componente, empleando el ng skip hydration, como pasándole valor true. Realmente no sé por qué no es un booleano y es un string, pero bueno, eso es algo interesante para chequear posteriormente. Entonces, en caso de que alguien no esté familiarizado con el modelo de hidratación, de la manera que Angular, para no ir un poco más atrás en la historia, pero de la manera que Angular hasta la versión 10, es decir, hasta la versión 15, estaba aproximándose a regenerar lo que estaba sirviéndose desde el lado del servidor en caso de que se usara el server-side rendering y ser renderizado en el lado del servidor, era completamente destructivo. Es decir, si nosotros teníamos habilitados en un servidor de Node.js o de cualquier otro lenguaje de programación en el lado del backend, el mecanismo para generar automáticamente el HTML, si servir ya el HTML directamente al navegador con todos los componentes de Angular precompilados y no tener que estar pasando por el procesado de JavaScript, por toda la cadena completa que se utiliza básicamente por el navegador para correr todos esos recursos. Era directo la forma en la que se estaba sirviendo ese HTML con todos esos elementos, con los atributos ya automáticamente generados para que la aplicación de Angular pudiera mejorar el tiempo de ejecución en el caso de la carga de la aplicación. Ahora, cuando venía la primera interacción del usuario y trataba de alguna manera de dinamizar, de darle un poco de vida a ese componente, digamos que había llegado completamente estático, ya precompilado, se hacía todo un borrado del Document Object Model, el modelo de objetos en el que viene siendo la lectura del HTML y procesado en el lado del navegador, totalmente destructivo. Es decir, que tenía que venir Angular para regenerar toda la serie de cadenas de objetos que componían la aplicación. Y por lo cual se generaba siempre un flickering en la aplicación, que era bastante molesto porque uno veía como que un espacio ahí en blanco o en negro en dependencia del background color que uno tuviera definido en el HTML del documento, lo cual alejaba a casi todos nosotros de emplear puramente SSR, es decir, el Server-Side Rendering en las aplicaciones de Angular. Con esto todo cambia, porque ya es atractivo el uso del SSR en Angular a partir de la versión 16, empleando una solución tan básica como proveer esa hidratación en el lado del cliente utilizando esta simple línea de código, es decir, estas simples líneas de código acá en el bootstrapping de la aplicación. Y es una de las sorpresas más gratas que realmente recibió la comunidad durante la conferencia y bueno, y desde antes que estaba anunciado como tal todo esto de la hidratación. Yo pensé sinceramente que iba a ser mucho más complejo la aproximación a la hidratación progresiva comparado con la hidratación destructiva, pero fue tan sencillo y que se alinea con uno de los objetivos principales, como mencionó Gio en el chat, del Angular, del grupo principal de Angular, que es proveer una mejor experiencia para los desarrolladores y tratar de quitar de encima un montón de configuraciones y de cosas que pueden resultar incómodas e innecesarias. Así que denle un chance a esto, es muy fácil con Node.js en el lado de backend desarrollar una aplicación básica en Angular que utilice el SSR y utilicen Lighthouse o cualquier otro tipo de herramienta que permita medir el tiempo de carga de la página y las métricas básicas estas de Core Web Vitals para permitir comparar
proveer la hidratación en SSR o hacer la hidratación de manera destructiva, para que vean la diferencia. Y ahí agregando un comentario, Alejandro, acerca del server-side rendering, justo hoy en la mañana, Enea Yaholari, ahí les voy a compartir el tweet, acaba de postear que en Angular están trabajando en integrar, están haciendo un pull request para integrar el Bit server y que desde un solo comando ya puedas correr todo, sin necesidad de tener el servidor de Node y hacer la configuración adicional para de instalar Angular y Universal. Entonces va a ser más sencillo todavía de lo que es el implementar el server-side rendering y ahora con el hydrate. Bueno, progressive hydration. Y es algo en lo que todos los frameworks, o al menos todos, están muy interesados, ¿no? Creo que era un problema que teníamos en general con JavaScript, disculpa, que estábamos dando demasiado JavaScript al browser. Entonces eso era una mala experiencia para el usuario, y si checabas la optimización de tu página web, no recuerdo el nombre de la página donde puedes checar qué tan óptima es tu página, o sea, hay muy pocas páginas que realmente llegan al 100 por lo mismo, ¿no? Estamos dando demasiado JavaScript al browser, y que es algo en lo que al menos todos los frameworks se han alineado, ¿no? Astro, Quick, con una nueva manera que no usa hydration, Vue, React, entonces es un esfuerzo que todos están haciendo, porque creo que estábamos pensando vamos a hacerlo todo en el frontend y vamos a desarrollar, pero no pensábamos en el usuario, ¿no? Y creo que este es un esfuerzo muy grande de todos en la web, ¿no? Algo muy nuevo y muy interesante, que diferentes approaches que se han estado tomando. Sí, que de hecho, Quick, de Mishko Hevery, el creador de Angular, ahora en lugar de, o sea, maneja lo que son stateful applications. Entonces, que puedan, bueno, bueno, no sé cómo, no sé cómo pronunciarlo bien, pero que se pueden resumir en la ejecución. Una aplicación como se congela, él lo usa con la analogía de las máquinas virtuales. Tienes en una una máquina virtual de Windows, le das cerrar y se cierra. Y cuando la vuelves a abrir está exactamente igual como la dejaste. Entonces, viene un futuro muy prometedor. Y al parecer, creo que está, no sé si fue un tweet real o falso, pero el mismo de que les puse, gracias Jimmy, resumability, algo así. De mismo Enea Yaolari, comenta que Mishko estaba intentando, bueno, creó un repositorio para la integración de Quick con Angular. Sí, pues es el creador, ¿no? Yo creo que sí ayudaría. Yo creo que podría tener la manera de integrarlos. Es que creo que había, pero ya no, él había mencionado hace tiempo que por los paradigmas de Angular no era tan sencillo, pero quién sabe. Aquí tengo a mis dos futuras programadoras. Excelente. Yo quería añadir que desde el punto de vista de optimización para los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, si acaso todavía existe, traten de alguna aplicación de Angular que hayan creado o que otra persona haya hecho antes de Angular 15 y que no utilice SSR, el Server-Side Rendering. Traten de ver qué es lo que un motor de búsqueda leería de esas aplicaciones. Sencillamente el index.html, es decir, el index HTML, por defecto, que tiene la intrusión para hacer el bootstrapping de Angular y punto. A no ser que pase por todo el proceso de ejecución de JavaScript, que también Google yo creo que ya hace eso desde hace varios años, pero de la manera que nosotros podemos ofrecer a partir de ahora con Angular 16, con esta hidratación por defecto, en caso de que estemos pre-rendereando estas páginas en HTML, es completamente cambia el aspecto desde el punto de vista de SEO, de Search Engine Optimization para los motores de búsqueda, lo cual es una muy buena noticia para marketing y para todo el negocio en caso de que quieran promover los resultados de búsqueda de esa página, esa aplicación como tal, comparado con el resto de los resultados orgánicos.